Algo que siempre me ha traído de Japón ha sido su cultura, la comida, que me encanta, y pues también un poco toda la historia que tiene. La gastronomía, la música, la cultura que es tan diferente y al final descubrir una forma de vivir muy diferente a la que tenemos en España. Su cultura, su gastronomía y luego también que es una cultura que me llama mucho la atención por su buena tradición, ¿no? Su arquitectura y su cultura. La verdad que me parece un sitio precioso y que siempre he querido ir. Tanto la cultura como la gastronomía, por las series, que siempre he sido muy fan del anime, de Doraemon, de Shin-Chan, Goku. Pues la verdad es que he tenido la suerte de irme de misión a otros países pues para ver un poco también cómo se vive allí la fe. Podemos aprender muchísimo los unos de los otros y yo estoy muy abierta a escuchar y a aprender lo que nos tengan que decir allí. Es una oportunidad increíble de conocer todo un país de una forma muy buena, ¿no? De conocer Japón con los japoneses, no de turismo. Tenemos un amigo sacerdote que está viviendo ahí y nos da la oportunidad de ayudarle y acompañarle y también me llamaba mucho la atención porque nunca he estado en Asia y me apetecía muchísimo desde hace tiempo ir a Japón. He viajado mucho, pero Japón desde que era pequeño me llamó mucho la atención y es un sueño cumplido prácticamente. Tengo la sensación de que va a ser un gran viaje y estoy deseando conocer todo acerca de este país, su gente y su cultura. Compartir todo, desde el día a día, de cómo es un día a día de un japonés y cómo es un día a día de un español, sobre todo la fe, el amor de Dios, que es lo que nos va a reunir a todos. Lo que más me interesa compartir en Japón es la comida, porque es una cosa que me gusta mucho, y también la fe, que para mí es lo más importante que tengo en mi vida y tengo muchas ganas de descubrir cómo vive la fe la gente en Japón. Mi experiencia de fe, pues un poco mi vida y cómo soy cristiano en el día a día. Y luego también quiero compartir pues un poco de la gastronomía española. Pues las diferentes formas de ver la vida, que creo que son culturas muy distintas y que viajar al final te abre mucho la mente y creo que podemos compartir vivencias y forma de ver la vida. Lo más valioso que tengo, que es mi fe. Y por supuesto también creo que los japoneses en general son grandes enamorados de la cultura española, los que la conocen. Así que de alguna manera espero como hermanar nuestras dos sociedades, nuestras dos maneras de vivir y ver la vida. Lo que espero es disfrutar mucho, poder compartir estos días todos juntos y hacer amistades de verdad. No sé qué esperar porque estoy muy abierta a recibir lo que venga, tengo muchísimas ganas y muchísima ilusión y sobre todo espero pasar unos días muy buenos, conocer a gente y compartir nuestra experiencia de fe. Espero que Dios nos ayude mucho, ¿no? Y que el equipo pues tiene muchas ganas de ver qué tiene Dios para nosotros durante este año y los siguientes. Abrir la mente, conocer mundo y conocer distintas formas de vivir la espiritualidad. Espero hacer nuevos amigos, conocernos más entre los misioneros que vamos allí. Sobre todo gente nueva, amigos y espero que hermanos en la fe también. Llevarme pues una experiencia que no creo que olvide en mi vida. Que vengáis, que os apuntéis, que va a ser un momento precioso para compartir todos juntos y que seguro que lo vamos a pasar súper bien. Es una oportunidad tan buena para descubrir dos formas de pensar tan diferentes que yo la aprovecharía. Creo que puede ser muy interesante. Van a conocer gente de la otra punta del mundo y eso va a ser increíble. La verdad que va a ser un planazo, que es conocer a gente de la otra parte del mundo, que va a ser una experiencia súper enriquecedora, que vamos a viajar, que vamos a compartir la vida, que vamos a hacer distintas actividades y que es un plan que yo creo que no pasa todos los días. Intentar contagiarles la alegría, ¿no? del cristiano y invitarles pues a todas las actividades que nosotros vamos a hacer allí, que seguro que lo vamos a pasar genial. Así que yo les diría, veniros todos.